Hoy por la tarde tuvimos el gusto de acompañar mi compañera Rocío Irún y yo a Karen Vega a unas audiciones muy especiales. Luis. Entiendo que fue pura adrenalina. Felicidades, entiendo que Rocío también te acompañó. Exactamente, y bien lo decías, todas unas bailarinas profesionales, las porristas de los Broncos, porque verdaderamente sus rutinas son de primer nivel. Tenemos que ver esto, a ver. Vamos a verlo. Vanessa y Luis, tras mi última visita y participación en los entrenamientos de las audiciones de las porristas de los Broncos, reté a mis compañeras Vanessa Bernal y Rocío Irún para que ellas también demostraran sus talentos de baile. Y aquí está el resultado del entrenamiento del día de hoy. Fue así que comenzó nuestra aventura para intentar demostrar nuestras habilidades de baile en los entrenamientos para las audiciones de las porristas de los Broncos. Con seguridad y muchas ganas de bailar, mis compañeras Vanessa, Rocío y yo emprendimos en un experimento que más tarde comprendimos que no era para nosotras, pues esto no es nada fácil. Las preparaciones para audiciones son muy intensas. Entrenas cada día, tienes que comer muy saludable y tienes que trabajar muy duro en tu técnica de baile. La realidad es que por más que repetíamos los pasos, no nos salían bien, y eso es algo indispensable para un aspirante de un puesto de porrista de los Broncos. Creo que lo más difícil de aprender un nuevo baile de las porristas de los Broncos es aprenderlo súper rápido, porque tienes que memorizártelo y presentarlo ese mismo día. En un intento por facilitar nuestro éxito en este entrenamiento, le pedimos a esta porrista de los Broncos algunos consejos. Las recomendaciones que tengo para ustedes son evadir el piso, siempre mantengan la cabeza alta y, por supuesto, sonreír. Por suerte, ninguna de las tres resultó en el piso, pero nuestra coordinación no fue nada buena. Tras retar a Vanessa y Rocío a que me acompañaran a un entrenamiento de baile de las porristas de los Broncos, sin duda alguna descubrimos lo difícil, pero también lo bello que es el talento de estas chicas. Talento que quizá muchas hispanas de nuestra área poseen, pero no se animan a audicionar. Invito a todas las chicas que tienen miedo de audicionar a intentarlo. Es una audición y lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero inténtenlo. Sin duda alguna no es fácil ser porrista, pero sí que es divertido. Les recuerdo que este sábado se realizará el último entrenamiento para las audiciones de abril y para más información pueden visitar www.denverbroncos.com/cheerleaders. Es todo por mi parte. Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Regreso a los estudios. Felicidades a Karen y también a Rocío y Vanessa, las tres cheerleaders latinas. Bueno, ¿Se divirtieron? No. Nos divertimos muchísimo, pero verdaderamente la labor de estas chicas es muy interesante porque muchas de ellas son madres de familia, son abogadas, enfermeras, tienen un trabajo de tiempo completo y aparte son bailarinas, entonces es verdaderamente pues muy destacable su labor. Las embajadoras de nuestra comunidad. Así es. Felicidades a ustedes tres también. Gracias, Hicieron muy Luis. bien, ¿eh? Es pura adrenalina.